comento que hoy es la última jornada de la semana, de la edición número 13 de la semana UNIPE, Estado de los Estudios sobre Peronismo, presentación de avances de tesis doctorales e investigaciones de los integrantes de los equipos convocantes. En este caso, tanto Cecilia como Sergio son dos colegas que participan en el proyecto UNIPE Movimientos Populares, Instituciones Estatales y Sociedad de Masas en la Argentina del siglo XX, 1916-1983. La semana UNIPE estaba planeada para que tuviese 4 encuentros. Finalmente, el encuentro del lunes se tuvo que cancelar por motivos que todos conocemos, en el que íbamos a participar Darío, Ulper y yo. Eso se reprograma para más adelante. Ya les vamos a avisar con tiempo lo que vamos a organizar al respecto. Pero entonces hoy sería el tercer y último encuentro de la semana UNIPE, en los que vamos a discutir los trabajos de Sergio y de Silvia. Presento primero a Sergio, que es el que va a arrancar con su exposición. Sergio Friedemann va a presentar el trabajo titulado Rodolfo Puigros en la correspondencia con Juan Perón. Yo voy a tener el honor de ponerme a controlar los tiempos y le avisaré cuando vaya más o menos media hora. Así después nos queda tiempo para preguntas, cruces y conversaciones varias. Bueno, cuando quieras, Sergio. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias, Darío, por el espacio, Cecilia y demás colegas que están presentes y que presentaron algunos estos días. Voy a hablar de un trabajo que estoy finalizando en formato de artículo y que a la vez se inserta en una investigación más amplia sobre la correspondencia del exilio de Perón. En este caso, analizo la correspondencia entre Rodolfo Puigros y Juan Perón, y la pregunta que guía la investigación es ¿qué lugar ocupaba la escritura de cartas en la política del peronismo en los años 60? Voy a organizar la exposición en 3 momentos. Primero, muy breve, voy a decir unas palabras respecto de quién fue Puigros, por si alguien de la sala o de quienes vean después por YouTube no lo conoce. Luego, algunas cuestiones más generales de la correspondencia y los debates historiográficos involucrados, breves, sin aburrir demasiado. Y en tercer lugar, sí, ya para meterme un poco más extenso en lo que es el análisis de la correspondencia. Así que bueno, en primer lugar, Puigros fue un intelectual e historiador marxista que fue expulsado del Partido Comunista en 1946 junto a otros intelectuales y junto a una célula de obreros ferroviarios que venían planteando una disidencia por el posicionamiento del partido respecto del gobierno peronista. Así fue que se conformó un espacio del comunismo disidente llamado Movimiento Obrero Comunista, el MOC, que se acercó al gobierno de Perón sin dejar de lado su propia identidad comunista y buscando más que nada desplazar a la dirigencia partidaria. No me voy a detener mucho más en el MOC, pero tal vez sirva para graficar su posicionamiento, que fue motivo de preocupación para el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Voy a citar 2 documentos al respecto. Un informe del Servicio Exterior de los Estados Unidos de 1951 afirmaba que la amistad entre Perón y Puigros había crecido, que Puigros escribía algunos discursos de Perón y que era un visitante frecuente a la quinta presidencial. Y luego en 1953 la embajada norteamericana todavía se reunía con Perón para consultar por los comunistas que rodeaban al gobierno, mencionando explícitamente a Puigros. Y Perón los tranquilizó afirmando que eran comunistas domesticados. Traigo esto porque tenemos 2 cartas del MOC a Puigros, como vamos a ver, pero la mayoría de intercambio epistolar es del exilio de Perón y varias visitas que hace Puigros en la Quinta de Madrid, ya en los años 60, cuando se dedicó a la formación política de las juventudes, en un proceso que él mismo observó y que él mismo llamó peronización. Pero también se dedicó Puigros a cuestiones no tan conocidas, como el armado de redes de solidaridad con gobiernos nacionalistas populares de la región. Y además sus libros fueron una referencia ineludible para un sector del peronismo. Es uno de los referentes del llamado pensamiento nacional, ligado a la izquierda peronista o a la izquierda nacional. Ya con el regreso del
peronismo al gobierno en 1973 fue designado rector interventor de la Universidad de Buenos Aires en un proceso de reforma institucional, donde junto a otros exponentes de la izquierda peronista impulsó transformaciones, una reforma que resultaría rápidamente interrumpida. Ya para pasar al segundo punto, ¿no? Algunas cuestiones más teóricas e historiográficas, yo decía que una de las cuestiones que me interesan ver es qué lugar ocupaba la correspondencia en las transformaciones del peronismo, el carácter político de las cartas, ¿no? Que se podría formular con una pregunta. ¿Son las cartas solamente una forma de comunicación que surge para sortear la ausencia y la distancia de Perón? Bueno, por supuesto que son también eso, como observa toda la literatura sobre el género epistolar, que surge para cubrir una distancia y una ausencia. Pero también podría establecerse otra cara, ¿no? Es decir, por un lado podríamos pensar que la comunicación por carta en el peronismo del exilio tiene una dimensión negativa, en tanto surge por la imposibilidad del diálogo cara a cara, lo cual dificulta, ¿no? En condiciones de censura, de represión, de clandestinidad, la ausencia del líder del movimiento dificulta la planificación política. Además, la carta está sujeta a sospechas de su autenticidad, ¿no? Entre otros problemas como los que Sigal y Verón llamaron la circulación restringida del mensaje de Perón. Pero mi idea es que la carta no viene a reemplazar el cara a cara, sino que produce algo diferente. Por eso creo que también se puede atender a la productividad de la comunicación epistolar. La carta entonces vendría a establecer una nueva forma de hacer política con palabras. Por eso tendría también una dimensión positiva, que creo que no ha sido tan atendida por la literatura, ¿no? Una dimensión positiva ligada al carácter reflexivo y elaborado que tiene la comunicación escrita, a la posibilidad de interponer conversaciones antes de dar una respuesta, ¿no? A diferencia de la conversación oral. La posibilidad de no responder, e incluso la posibilidad de desmentir alguna afirmación, alguna enunciación, apelando a la idea de lo apócrifo. Es decir, que además la carta habilita un diálogo en el que se multiplican las voces en circulación. Bueno, este trabajo también aporta, como se puede ir viendo, a la historia intelectual, ¿no? En tanto reflexiona a las condiciones de enunciación, a la dimensión pragmática del lenguaje, ¿no? Respecto del rol de la escritura epistolar sostenida por intelectuales y por dirigentes en la política del siglo XX. Se puede también ver cómo diferentes remitentes, interlocutores en ese vínculo dialógico con Perón, construían una interpretación respecto de lo que el peronismo había sido y debía ser. Por su lado, Perón también avalaba determinadas líneas de acción, definiciones que proponían sus interlocutores, desautorizaba otras o se privaba de responder. ¿No? Yo planteo que hay un diálogo performativo a través de las cartas, como uno de los modos a través de los cuales el peronismo se transformaba en los años del exilio, ¿no? Desde arriba y desde abajo y hacia los costados, en una configuración multidireccional donde el diálogo y la reciprocidad tuvieron un rol, ¿no? Aún sin negar la asimetría constitutiva del intercambio de cartas con Perón. Bien. Muchas veces los interlocutores de Perón son intermediarios, podríamos decir, intermediarios entre el líder y la militancia, o entre el líder y otros actores políticos, no necesariamente peronistas. Y en el caso específico de la correspondencia de Perón con Puigros, el análisis de este intercambio permite ahondar en las formas de conducción de Perón y también en la trayectoria político-intelectual de Puigros. Y lo que me interesaba a mí ver es ese punto en el que se encuentran ambas cuestiones. Tal vez a diferencia de otros trabajos que se han enfocado más en el contenido de las cartas, en el grado de realismo que tenían los análisis de Puigros, en mi caso yo quería preguntarme más por la gestualidad política y por la acción desplegada en esa escritura epistolar.
¿no? En esa dimensión pragmática del lenguaje, como plantea tanto la historia pragmática como la historia intelectual, y que en efecto ha sido visitada por la llamada nueva historia intelectual, pensando sobre todo en la Escuela de Cambridge, como una respuesta a la vieja historia de las ideas, preocupada más por el contenido del discurso que por las condiciones de producción y de enunciación. Entonces ya no se trata solamente de analizar lo que Puiggrós dice en sus cartas, también, pero preguntarnos qué está haciendo al decir lo que dice, ¿no? ¿Qué está haciendo al intercambiar cartas con Perón? Bueno, esto también, no sé, tengo miedo de pasarme después de tiempo, pero es interesante también vincularlo con otras experiencias latinoamericanas, como la que observó Martín Vergel para el APRA, ¿no? Al cual llamó un partido hecho de cartas, ¿no? En torno al liderazgo de Haya de la Torre. Solamente menciono este dato de color, ¿no? Si Vergel detectó un congreso postal de desterrados realizado en 1948 en torno al APRA, un grupo de peronistas radicados en Uruguay, como encuentran también Darío Pulfer y Leandro Lichmacher, organizó un congreso postal de exiliados después del golpe del 55. Otro punto a considerar es el de los archivos, ¿no? En los últimos años surgió una oportunidad de dar un tratamiento más sistemático y profesionalizado a la correspondencia. Mencionemos dos grandes acervos, ¿no? El Fondo Juan Domingo Perón del Archivo Intermedio, del Archivo General de la Nación, de acá de Argentina, y la colección Juan Domingo Perón Papers del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, California. Esta documentación la utilizamos junto a la que ya mencioné del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también me sirvió el Fondo Rodolfo Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria. Paso ya a las cartas. Digamos, antes que nada, que se lamenta, ¿no? Que en realidad lo que disponemos es una mínima parte de lo que realmente fue intercambiado entre Perón y Puiggrós. Hay un testimonio, según Adriana Puiggrós, la hija, durante el gobierno de Isabel Perón, entró al departamento de su padre, un grupo armado, ¿no? Que parecía ser la policía, y extrajo solamente la correspondencia de Puiggrós con Perón. De hecho, todo el resto de la correspondencia de Puiggrós la dejaron donde estaba. Lo que hago en el trabajo escrito, que espero que pronto sea un artículo, es un recorrido cronológico por la correspondencia, pero situando los escritos en una situación particular, atendiendo a su contexto intelectual y social, también como plantea la historia intelectual. Pero lo que voy a hacer ahora es sintetizar algunos temas que van saliendo en las distintas cartas, intentando dar cuenta de ese diálogo performativo entre Perón y Puiggrós. ¿Y por qué digo que es performativo? La mayoría de las cartas con las que contamos son del periodo 67-71, pero hay dos de 1954 y una suelta del 59 también. Las del 54 decía, en representación del MOC, Puiggrós firma una carta junto a Pedro Bala, enviada en junio del 54, ¿no? Donde ya se observa un claro apoyo de los disidentes comunistas a la revolución justicialista, pero con la intencionalidad de aportar a su transformación, ¿no? En esta carta, el MOC propone que la elección de los líderes sindicales se realice de abajo hacia arriba, desde las bases. Esto a raíz de una serie de conflictos obreros. Y la otra carta de finales del 54, firmada esta vez solo por Puiggrós y el MOC, es para acompañar al presidente en el conflicto con la Iglesia. Estas cartas son diferentes a las del exilio, pero muestran que la relación epistolar ya había comenzado, y al mismo tiempo se puede ver que el vínculo establecido con Perón no fue pasivo, sino que se manifiesta un intento por incidir en su rumbo político. Y Perón no dejaba de alentar a este tipo de apoyos que provenían de diversos espacios políticos, como aquellos grupos de izquierda díscolos de las conducciones partidarias tradicionales. Pero muy poquito tiempo después de estas cartas sabemos que se produjo el golpe de Estado y Perón salió al exilio. La siguiente carta, que es de 1959, Puiggrós le escribe desde el lugar del intelectual que busca hacer un aporte teórico al movimiento y sin negar su pertenencia a la tradición marxista.
le escribe a Perón que el porvenir del pueblo, cito, está todo contenido en el justicialismo. Y aclara a Puigros siempre que no renuncie a asimilarse en lo nuevo. Si el gobierno peronista le dio a la Argentina, dice Puigros, los embriones de economía y propiedades sociales, eso era apenas un punto de partida. Es decir, que es explícita la intención de definir al peronismo no por lo que había sido, sino como lo que debía ser. Y al mismo tiempo, Puigros plantea una tarea pendiente, que es la elaboración de la teoría revolucionaria, que por cierto es una consigna leninista, y se ofrece ante Perón para colaborar en la coordinación de esa tarea, ¿no? Bajo una dirección centralizada. Yo creo que ahí la performatividad se hace valer en el acto de escribirle a Perón, en el acto mismo, no solo por los efectos posteriores, sino en ese acto de escribirle, en tanto ya interviene en la relación que tiene con Perón. Y Perón tiene que decidir si responder, alentar su punto de vista, ignorarlo, desacreditarlo. Y lo más lindo es que no sabemos si respondió a esta carta, pero sí sabemos que van a tener un intercambio muy fluido 10 años después. De hecho, se estrechó la relación entre Puigros y Perón durante la dictadura de Longaniato. Pronto también Puigros empezaría a visitarlo en Madrid. Se enfocaría Puigros en la formación política de grupos juveniles, pero también, como vamos a ver, en cuestiones internacionales. Luego, estamos en un momento en el que, en primer lugar, Alberti es delegado de Perón. Nicolás Codesío presentó antes de ayer una muy buena, un trabajo en curso muy, muy interesante sobre el lugar de Alberti como delegado. Bueno, coincide en este momento la cercanía cada vez mayor entre Puigros y Perón, y de hecho Puigros lo felicita a Perón por haber encontrado un mediador, dice, adecuado entre Perón y las masas. E incluso cuenta Puigros que uno de los grupos de estudio que él coordina derivó en la voluntad de tomar las armas por parte de estos estudiantes, podríamos llamarlos, y que empezó a coordinar con Alberti la formación de comandos revolucionarios peronistas. Perón responde y da el visto bueno a estas iniciativas revolucionarias como lo ha hecho en otras oportunidades. Es decir, que al responder positivamente a Puigros lo alienta a seguir con esa línea de acción, ¿no? Mientras le pide al mismo tiempo Perón que colabore con Alberti. Esa incidencia de la respuesta de Perón también hubiera sido si hubiera contestado algo que desaliente la vía revolucionaria, ¿no? Lo interesante es ir viendo cómo cada acción desplegada en el acto de escribir una carta tiene una respuesta que al mismo tiempo realimenta o no determinado rumbo. Es decir, ambos interlocutores están haciendo política con sus palabras al escoger un mensaje a ser enviado. Lo mismo con la formación de grupos de estudio, conferencias. Puigros le dice a Perón que cada vez los sectores medios están más con el peronismo, y Perón le dice hay que seguir adelante con la formación política de estas juventudes, etc. Del mismo modo, de forma recíproca, podríamos decir, cuando Perón lanza la consigna de socialismo nacional, Puigros se entusiasma y le dice que para él constituye esta idea de socialismo nacional un arma de extraordinaria eficacia. Pero le dice a Perón, aún así, hay que explicar lo que significa el socialismo nacional. Y le enumera una serie de contenidos, Puigros a Perón. El socialismo nacional debería ser explicado, 2 puntos, de esta manera. También en varias cartas Puigros se refiere a una discusión al interior del movimiento y toma partido respecto de las metodologías para la toma del poder. Estamos hablando de las disputas entre las miradas golpistas, político-electorales o revolucionarias. Y para Puigros la lucha revolucionaria prevalece siempre como garantía, aunque no niega la importancia de contar con apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, y sí desconfía bastante de la salida electoral.
También hay otro tipo de intercambios, ofrendas intelectuales, podríamos llamar. Perón, da cuenta de la lectura de 3 libros de Puiggrós. Lo visita Puiggrós en Puerta de Hierro, Perón recibe un libro en sus manos. Finalmente Perón le escribe un prólogo a uno de esos libros. Un libro en donde Puiggrós dice que al peronismo le falta teoría revolucionaria, es prologado y felicitado por Perón. Y en ese prólogo Perón habla de la evolución al socialismo como algo inevitable. No lo dice solo en ese prólogo, es una época en la que Perón dice eso. Bueno, también le pide Perón a Puiggrós que se ponga en contacto con Antonio Caparrós, un psicoanalista español de origen comunista radicado en Argentina. Sucedió que Caparrós lo visita a Perón en Madrid y le propone armar un frente de intelectuales para enfrentar a la dictadura. Pero Caparrós lo interpela a Perón, le deja un memorándum. Le pregunta por la complementariedad entre peronismo y marxismo, cuestión que a Puiggrós también le resulta importante. Y Perón le envía una extensa carta a Caparrós como respuesta. Asiente, Perón dice: el marxismo no está en contradicción con el movimiento peronista, sino que lo complementa. Puiggrós escribe entonces entusiasmado por este documento, relata su propia experiencia, él la llama evolución, desde la militancia comunista a la intención de sumergirse en el peronismo, pero desde una cosmovisión marxista que todavía sostiene. Pero como decía antes, lo que a mí más me sorprendió de estas cartas fue una temática que aparece a fines de 1969, que es el involucramiento de Rodolfo Puiggrós en temas internacionales en diálogo con Perón. Primero, respecto de Bolivia, por la llegada de un gobierno militar encabezado por el general Alfredo Obando Candía, que iniciaba, dice Puiggrós, un proceso de nacionalizaciones y transformaciones sociales. Y lo que Puiggrós le informa a Perón es que hay 2 ministros jóvenes que son discípulos suyos. Uno es conocido, el escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz, y el otro José Ortiz Mercado. Obando también es mencionado como un viejo amigo. Le transmite a Perón un pedido de los bolivianos de una declaración de apoyo. Y al mismo tiempo Puiggrós le informa a Perón el armado de un movimiento de solidaridad con la revolución boliviana y le pide que sea presidente. Lo interesante es que las gestiones de Puiggrós dieron resultado. Obando le envió a Perón a través de Puiggrós una nota agradeciendo el apoyo del movimiento de solidaridad. Perón le respondió también a Obando por carta mencionando a Puiggrós. Pero finalmente hubo movimientos en este régimen boliviano. El general Torres reemplazó a Obando. Finalmente sería derrocado por Banzer, dando fin a esta experiencia. Pero Puiggrós le informa a Perón que los cambios también tienen su lado positivo, porque lo que era un movimiento de solidaridad con Bolivia va a pasar a ser un movimiento de solidaridad latinoamericana. Y que iba a contar con Perón como presidente y Puiggrós como secretario general. Y de hecho en ese marco es que se produce un viaje de Puiggrós a Chile para asistir a la asunción de Salvador Allende, enviado como representante de Perón. Entonces, en este momento me salgo un poco de las cartas porque creo que esto puede ser un hallazgo que no estaba en los trabajos previos sobre Puiggrós. Por eso fue importante complementar con el archivo personal de Rodolfo Puiggrós. Y allí encontré, en efecto, que entre el 23 de marzo y el 15 de abril de 1971, Puiggrós estuvo en Madrid esas 3 semanas. Según declaró él, ¿no?, a los medios de prensa, hay que ver si fue realmente así, fue recibido por Perón todos los días. Y la visita terminó con una conferencia de prensa en Madrid, en la que Puiggrós anunció el lanzamiento del Movimiento Argentino de Solidaridad Latinoamericana, el MASLA, como parte del Movimiento Nacional Justicialista, con Perón como presidente, él como secretario general. Dijo que este organismo contaba con el apoyo de Salvador Allende, de Juan José Torres, que en ese momento estaba en ese interregno, y de los integrantes del gobierno peruano encabezado por Velasco Alvarado. Es interesante que esto fue replicado por numerosos medios de comunicación, como que Puiggrós pasaba, creo yo, por primera vez
a ocupar las páginas de los diarios en una acción política emprendida codo a codo junto a Perón. El Masla, por su lado, en su primera declaración asume como enemigo fundamental de los pueblos de la región al imperialismo norteamericano y afirmaba que la revolución antiimperialista tenía que ser al mismo tiempo una revolución social. El propósito del socialismo era mencionado, pero sujeto a las circunstancias de cada país, en un lenguaje cercano también al que venía usando Perón. Y los estatutos del Masla dan cuenta de una apuesta que creemos que no sucedió, por lo menos no hay demasiadas, no conocemos fuentes sobre eso, pero los estatutos que armaron lo que muestran es una apuesta por construir un organismo de gran tamaño, de gran desarrollo, ¿no? Con un consejo ejecutivo central, 7 secretarías, cada una con un prosecretario, un comité de relaciones internacionales, un consejo federal y la posibilidad de constituir filiales en diferentes lugares del país y del exterior. El diario de la Opinión a la vez informa en mayo que junto a Puiggrós iban a integrar el Masla, el comité ejecutivo del Masla, un industrial peronista, Osvaldo Dijero, el socialista de vanguardia, David Tiefenberg, que en realidad ya se estaba acercando al peronismo, y el mayor Bernardo Alberte. Con lo cual el desplazamiento de Alberte, que ya había sucedido años atrás, de alguna forma no lo alejaba a Puiggrós de Perón y a la posibilidad de Alberte de participar de este tipo de armados. De hecho, la inclusión de Alberte es recordada por Ana Lorenzo, que incluso afirmó que el Yorma, el mayor Alberte, viajó con Puiggrós a Madrid para constituir el Masla, ¿no? Testimonio brindado en la presentación del libro de Nicolás Codecido. Bueno, esta es la última carta que conocemos, la que estaba mencionando, la de 1971, pero la que mencioné antes. Pero es probable que el intercambio hubiera seguido, que en 1972 todo indica que se siguieron intercambiando cartas y no descarto también algún otro viaje. En el 72 Puiggrós se afilia al Partido Justicialista, tiene varias reuniones con Cámpora para incorporarse al Frente Cívico de Liberación Nacional, le ofrece colaboración también a Cámpora para ayudarlo en los vínculos con la izquierda nacional, sobre todo de Abelardo Ramos. Y a comienzos del 73, según su propio testimonio, se preparaba para asumir como embajador en México, Argelia o más probabilidad China. Lo cual para mí hasta el momento era un testimonio anecdótico, pero ahora pienso que es difícil desligar de la construcción internacionalista que aparece ahora en el marco del Masla. Pero terminó siendo designado rector, primando entonces su actividad como formador y referente intelectual de la juventud. Después vendría la persecución política, el exilio. En el exilio mexicano, la participación en el movimiento peronista montonero, que estudia Pablo Garrido, hasta su muerte en 1980. Pero también mencionemos el famoso COSPA, Comité de Solidaridad, una de las casas de solidaridad del exilio mexicano que dirigió Puiggrós, y que hasta donde yo vi tampoco se ha analizado en el Masla, no se ha visualizado en el Masla un posible antecedente de este armado. Listo, para cerrar entonces en estos 3 minutos que me quedan, lo que podemos ver en el caso de la correspondencia de Perón, digamos en general, es el uso de la palabra escrita por carta como una de las vías de acción política privilegiadas en el intento de conducción de un movimiento político de masas en ausencia de su conductor, lo cual creo que no es único ni inédito, pero sí poco frecuente. Podríamos pensar algunos casos. Pero inaugurado entonces un intercambio epistolar, yo creo que el carácter dialógico del género implica que una carta escrita con motivos políticos y organizativos puede tener un efecto performativo, o en otros términos que la correspondencia habilitó funciones organizativas, funciones de intermediación, más o menos orgánicas a la estructura del movimiento peronista, pero que fueron constitutivas del propio
derrotero del movimiento durante los años del exilio. Y que el liderazgo de Perón, que no fue pura verticalidad, sino que se construyó en el intercambio con otros, se mantuvo ese liderazgo a costa de la reproducción de un complejo dispositivo de comunicación, ¿no? Donde la escritura de cartas fue uno de sus elementos. Y al mismo tiempo esa escritura trascendió una función meramente comunicativa para convertirse en un espacio de acción política, que incidió en las disputas del movimiento, disputas abiertas o subterráneas, y que leídas las cartas como acciones, muestran modos de hacer política en el peronismo del exilio. No solo muestran eso, modos de hacer política en el peronismo del exilio, sino que además permiten ubicar a ciertos actores, y en particular a Puigros, en ese proceso, cuestión que no es generalmente atendida, ¿no? Como uno de los actores que intervinieron activamente en esas definiciones del peronismo, incluso siendo legitimado por Perón en muchas ocasiones. De alguna manera queda autorizado Puigros para intervenir en los debates programáticos y doctrinarios en el marco de las disputas con otros, ¿sí?, al interior del peronismo, pero disputas cuyo resultado no estaba escrito de antemano. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Impecable tu manejo del tiempo, así que se agradece eso también. Si les parece, entonces, le escuchamos ahora a Cecilia Gascó, que va a presentar el trabajo titulado La trayectoria político-intelectual de Aníbal Ford. Y después juntamos todas las preguntas para el final y tenemos un rato más para conversar entre todos. Bueno, Cecilia, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Hernán. También siempre gracias a Darío por el espacio para poder compartir nuestros trabajos, intercambiar ideas. Gracias a Sergio también. Bueno, como comentó Hernán, yo voy a hablar de mi investigación en el marco de la producción de mi tesis doctoral, que está dirigida por Sergio, precisamente, y que también recoge muchas de las lecturas que nosotras venimos intercambiando en nuestro grupo de estudios sobre peronismo, que tiene sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y también en el marco del proyecto que mencionó Hernán al principio, en UNIPE. Bueno, mi trabajo aborda la trayectoria de Aníbal Ford, y ahora voy a contar un poquito de quién se trata, para quienes no lo conozcan, pero parte de una pregunta sobre la relación entre peronismo e intelectuales en los años 60 y 70, ¿no? Entonces, a partir de esa gran pregunta surgen otras que me llevaron justamente a poner el foco en una vida para dar cuenta de una etapa histórica y de la relación justamente de un movimiento político como el peronismo con figuras y prácticas intelectuales, ¿no? Reconociendo esas prácticas no solo como aquellas vinculadas al mundo de las grandes ideas, sino justamente a figuras, redes, modos de intervenir en la esfera pública, partiendo de prácticas intelectuales, es decir, que tienen que ver con la producción de discursos que circulan en la sociedad. Y a partir entonces de esta situación revisionista, ¿no?, de la que habla Carlos Altamirano a partir del golpe de Estado de 1955 y toda la explosión de lecturas e interpretaciones sobre esa historia que se estaba cerrando, esa historia de 10 años recientes, que dio lugar a muchas lecturas e interpretaciones en distintos espacios políticos y también al interior del mismo movimiento peronista, ¿no? Entonces, me interesaba ver qué pasaba ahí y en esos largos años 60, ¿no? Entonces, a partir de ese interés por esas lecturas, el foco en esta figura, en Aníbal Ford, que para quienes conozcan el campo de la comunicación es una figura importante, justamente quien de alguna manera junto a otros creó el campo de los estudios sobre comunicación en Argentina, fue uno de los creadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social en la UBA en 1985, y él fue, a partir de 1988, el primer director de la carrera designado, ¿no?, por los claustros.
Pero yo quería ir un poquito antes, a los años 60 y 70 justamente, y ver cómo podía indagar sobre esa relación entre peronismo e intelectuales a partir de su figura. Y de una figura que es singular, porque él no tuvo una adscripción al peronismo, no orgánica, podríamos decir, pero sí estuvo vinculado a espacios del peronismo, figuras del peronismo, y sobre todo tuvo una actuación muy importante durante los años 70, con el regreso del peronismo al gobierno nacional, ¿no? Él tuvo una actuación muy importante en la Universidad Nacional y Popular, tal como la designó justamente la figura de la que habló Sergio recién, Rodolfo Puiggrós, que fue designado por el gobierno, ni bien asumió, como rector interventor de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La designó entonces Universidad Nacional y Popular, y a partir de ahí empezó un proceso de reforma, bueno, que Sergio describe en su libro, publicado en 2021, un proceso de reforma impulsado por la izquierda peronista, que se sostuvo durante 15 meses, del que siempre decimos fue un periodo breve pero intenso, ¿no? Algunos de sus actores hablan de una primavera, y justamente Ford tuvo una gran actuación, fue uno de los grandes protagonistas en esa Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, específicamente en la carrera de letras. Pero bueno, entonces antes de llegar a ese momento, contarles, Ford nació en 1934, falleció en 2009, y entonces la pregunta también era, bueno, a partir de esta indagación sobre la relación entre peronismos e intelectuales, ¿qué puede decir la trayectoria de Ford sobre esa relación? ¿Cómo él mismo podemos decir que se constituyó en un intelectual? ¿Y cuál fue su vinculación con figuras y espacios del peronismo? Y específicamente me interesaba analizar su producción, que estuvo sobre todo articulada alrededor del estudio de la cultura popular, ¿no? Y en ese sentido su relación con el peronismo. Y cómo esa interpretación y ese estudio sobre la cultura popular puede decirnos algo sobre una de las modulaciones discursivas nacional populares que formaron parte del universo cultural peronista, ¿no? Pero que estaba nutrida de diversas lecturas, ¿no? En ese sentido, Aníbal Ford no era una figura homogénea, con lecturas unívocas, sino él mismo había estudiado letras en la Universidad de Buenos Aires, carrera de la que egresó en 1961, y muy pronto comenzó a trabajar en el mundo editorial. Empezó a trabajar en Eudeva, en la editorial de la universidad, ahí empezó a formarse, y luego con Boris Spivakov, ¿no? La gran figura de Eudeva, y luego Eudeva, precisamente en el marco de la dictadura encabezada por Onganía, también es intervenida junto con la universidad, y ese grupo que conformaba Eudeva con Spivakov a la cabeza, forma enseguida en 1966 el Centro Editor de América Latina, ¿no? Entonces gran parte de esa gente que se formó en ese oficio editor con Spivakov, crean el Centro Editor de América Latina, que quizás conozcan, que fue una de las grandes experiencias editoriales del siglo XX argentino, ¿no? Y que yo creo que muchas de nuestras lecturas e interpretaciones son deudoras de todas las obras que publicó el Centro Editor en esos años. Y ahí, a partir del 66, Ford consolida este oficio editor y va a ser una figura central, ¿no? Del Centro Editor de América Latina, en la organización de catálogos, en colecciones, libros, fascículos, ¿no? Y también, tempranamente, de alguna manera paralelamente a este oficio editor, Ford desarrolló otra faceta muy importante en su trayectoria, que fue la docencia. La docencia en ámbitos académicos, extraacadémicos, formales, no formales, vinculados a espacios militantes, ¿no? Sindicatos, por ejemplo. Entonces, bueno, mi indagación sobre su trayectoria aborda esas dos dimensiones. Si bien él también fue escritor, periodista, investigador de la cultura popular, como había dicho, y todo eso está atravesado también en estas dos facetas de editor y docente, ¿no? Todas esas problemáticas atraviesan
esas dos dimensiones, esos dos oficios que él tuvo, ¿no? Y algo que quería remarcar y que tiene que ver también con lo que iba señalando Sergio, ¿no? Sobre cómo construimos el conocimiento, en este caso anudando la historia reciente, los estudios sobre peronismo, la biografía, ¿no? Los estudios biográficos, qué puede decir una vida sobre una determinada época histórica, y también el archivo, ¿no? Algo que forma parte de una renovación historiográfica importante, y específicamente en mi caso los archivos personales, ¿no? Entonces también ahí se abren un montón de cuestiones para ver, bueno, con qué recaudos metodológicos nos acercamos a un archivo, y sobre todo a un archivo personal. Y acá a mí me aparecían muchas cuestiones, es cómo dar cuenta de una vida que a la vez hizo de la escritura su modo de intervención intelectual, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que se arrastran unas a otras, que problematizan, pero también pueden enriquecer el trabajo. Y acá aparece también algo que disparó de alguna manera mi interés en abordar esta relación, y es cómo ha sido estudiada la relación entre peronismo, intelectuales, peronismo y cultura escrita, ¿no? El tema de la cultura escrita, algo tradicionalmente vinculado a una determinada tradición político-intelectual, que es el socialismo, ¿no? La cultura de izquierdas. La cultura de izquierdas forjada por la imprenta, la escritura, la difusión de impresos, ¿no? Y en general esa dimensión se soslaya, ¿no? En los estudios vinculados al peronismo. Estudiar el peronismo, sobre todo pensando en un campo de estudios con mucho dinamismo como el del libro y la edición, ¿no? O el de la historia de la lectura y los lectores. Hay muchos y muy ricos trabajos sobre la tradición socialista, la tradición comunista, pero no hay tanto sobre el peronismo, ¿no? Omar Hacha, por ejemplo, o Guillermo Korn, que abordan estos temas, señalan que hay, por supuesto, hay diversidad de estudios, hay estudios ya clásicos, sobre todo en relación a lo que llamamos primer peronismo, pero que están muy atados a analizar la vida intelectual a partir del eje peronismo-antiperonismo, ¿no? Entonces se pierde un poco la historicidad de las prácticas intelectuales, ¿no? ¿Qué hace a una figura un intelectual? O por lo menos lo que a mí me interesa es analizar la función mediadora de esos intelectuales, ¿no? Y en ese sentido la figura de Ford me parece que presenta varias aristas para analizar esa relación, ¿no? Alguien que, como decía, no adscribía orgánicamente al peronismo, pero que sí se definía como parte de un proyecto nacional, popular y antiimperialista, y que por eso mismo lo acercaba al peronismo, ¿no? Y cuestiones específicas que tienen que ver con la cultura popular, ¿no? Con encontrar que en el peronismo se hacía una reivindicación de la cultura popular, la difusión de la cultura popular, y también políticas públicas que tomaban a la cultura popular para desarrollar una industria cultural, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, que por ahí yo ya lo estoy presentando así, no sé si muy ordenadamente, pero hacen a esta indagación que está organizada centralmente alrededor del archivo personal de Ford, que está preservado en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que consta de muchos materiales donados por la familia de Ford poco tiempo después de que él falleciera, ¿no? En 2009, y que la gente que trabaja muy bien, ¿no? en la biblioteca ordenó, clasificó, ¿no? Entonces ahí en ese archivo hay un montón de documentos que justamente a mí me permitió ordenar la trayectoria en esas dos dimensiones que mencionaba, la docente y la editorial, y que puedo reconstruir a partir de correspondencia, notas, programas de materias, borradores de artículos, o distintas versiones de artículos que luego fueron publicados, artículos de revistas, proyectos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ordenar de algún modo
una vida, ¿no? Que como dice Arfuk, Leonor Arfuk, nunca vamos a poder abrazar del todo, ¿no? Siempre es un rompecabezas incompleto, pero ordenar, como decía entonces, esa vida en relación también al universo cultural del peronismo, la cultura escrita del peronismo, y cuál es el vínculo de Ford en ese universo, ¿no? ¿Qué aportó? ¿De qué se nutrió a sí mismo? Y entonces, decía, esta trayectoria ordenada de algún modo desde fines de los años 50, cuando él es estudiante, pero ya empieza a escribir, incluso tiene algunas publicaciones en algún medio, en el diario La Nación. Luego ya los años 60, donde él empieza, como había mencionado, en el oficio editor, lo consolida, también en la docencia, y donde empieza a estudiar sistemáticamente la cultura popular. Y en los años 60 también es cuando, hacia fines, ¿no? Cuando se produce un encuentro muy importante con otras dos figuras intelectuales, que fueron Jorge B. Rivera y Eduardo Romano, que conformaron lo que, por ejemplo, Beatriz Arlo llamó el trío de intelectuales populistas, en el sentido de que analizaban la cultura popular, y otros autores directamente hablan de un trío populista que hacía sus estudios sobre la cultura popular en clave peronista, ¿no? Es decir, los tres, como que, bueno, ahí forjaron una amistad muy importante que duró, en el caso, bueno, Eduardo Romano vive, tiene una producción actual importante, sigue produciendo, escribiendo, publicando libros. Rivera también ya falleció, ¿no? Pero mantuvieron una amistad personal y también una escritura compartida, un mismo modo de concebir la cultura popular. En el caso de Romano, el más cercano al peronismo, ¿no? Y también esta forma justamente sobre todo de conformar un nuevo corpus de materiales para estudiar la cultura popular, ¿no? Como ellos mismos decían, ir más allá de lo libresco y reconocer, por ejemplo, la literatura o el discurso de lo literario en la historieta, el cine, las letras de tango, los folletines, ¿no? Es decir, teorizar sobre la cultura popular y también presentar un nuevo corpus de materiales para estudiarla. Entonces ahí empieza esta amistad muy, muy fructífera. Nunca escribieron los tres juntos. Sí hay un libro, Medios de Comunicación y Cultura Popular, que se publica en el 85, pero que recoge estos trabajos desde los años 60 y 70, que es de los tres, pero reúne artículos en los que hay justamente textos de a pares, ¿no? O de alguno solo, nunca entre los tres, aunque sí hay algo compartido, un eje común, ¿no? Los tres participaron en el CEAL, ¿no? En el Centro Editor, hicieron fascículos, y luego tuvieron también, ya en los años 70, ¿no? Yo me dedico ahí en los años 70 justamente a las intervenciones de Ford vinculadas al regreso del peronismo al gobierno en el 73. Y otra vez anudado en estas dos facetas, la editorial y la docente. Para Ford, entiendo yo, el regreso del peronismo al poder, al gobierno nacional, habilitaba la realización de proyectos que él venía fraguando, ¿no? Desde los años 60, solo o sobre todo en esta amistad, en este trío, ¿no? Que fue muy importante para su trayectoria vital e intelectual. Entonces, entiendo que era la oportunidad de que esas experiencias previas tuvieran la oportunidad de ser institucionalizadas. En el mundo editorial, ¿por qué? Porque justamente ese conocimiento que él tenía de la tarea editorial, desde conocer cuál era el precio del pliego del papel, trasladar material en un flete, porque fue fletero también de editoriales, hasta diseñar catálogos, convocar autores, es decir, todo el proceso conocía. Y eso lo llevó a conocer mucho justamente el mundo de la producción de impresos y a postular la necesidad de que el Estado
se asumiera como un Estado editor. Es decir, que ante el avance de las grandes multinacionales que editaban los contenidos educativos, por ejemplo, fuera el Estado el que pudiera editar materiales, porque lo concebía como un modo de defender la cultura nacional y popular, ¿no? Es decir, que era como la oportunidad de poner ahí todas las preocupaciones que venían marcando su obra, su producción desde los años 60. Y por otro lado, la faceta docente. Otra vez, y acá viene sí el impulso de la reforma de la izquierda peronista en la universidad, como había mencionado en la carrera de letras, Ford va a ser convocado por Paco Urondo, ¿no?, que dirige el departamento de letras, y que convoca, entre otros, dieron clases Noé Gitric, Josefina Ludmer, Rivera y Romano también, y Ford va a asumir la cátedra de Introducción a la Literatura. Y también ahí el programa de la materia es una fuente fundamental para advertir muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué concepción de la universidad tenía? ¿Qué concepción de la producción de conocimiento? ¿A qué estudiantes quería formar? ¿Y qué concepción de la cultura? Ahí hay una impronta muy fuerte, una concepción antropológica de la cultura. ¿Qué concepción de la literatura introduce en la universidad? Esto que ya mencionaba, discutir con la tradición vigente, a la que consideraba muy cientificista, ¿no? Eran los términos de la crítica en ese momento. Ampliar la concepción de lo literario, introduciendo el estudio, como había mencionado también, ¿no?, de la literatura, de las historietas, de obras de edición reciente, del oficio de la cultura, ¿no? Juan Gelman era el jefe de trabajos prácticos y ahí dedican parte de la materia a hacer entrevistas a personalidades de la cultura de ese momento, ¿no? En algunas de sus clases participó Leónidas Lamborghini, un poeta muy vinculado al peronismo, que publicó en ese momento Eva Perón en la hoguera, ¿no? Era como una resignificación de la razón de mi vida. Después también Rodolfo Walsh estuvo en esa materia, con la posibilidad de que los estudiantes lo entrevistaran. Es decir, bueno, es riquísimo esa actuación docente en ese breve periodo que de esos 15 meses, en realidad hay un cuatrimestre completo en el que Ford puede implementar su programa, ¿no?, para esa nueva materia, con esa nueva concepción. Al año siguiente, en el 74, él se retira, él daba esa materia, una parte él, la parte central, y luego también su adjunto era Ángel Núñez, una persona no muy conocida, pero con un gran trabajo también en el ámbito de las letras, en la recuperación de la cultura popular, cercano también al peronismo. Y al año siguiente él renuncia, Aníbal Ford renuncia porque en la carta que encontramos agradece a Paco Urondo, señala que su intención fue promover un programa de lecturas enmarcado en su proyecto nacional, popular, desde el peronismo y en el antiimperialismo, ¿no? Tiene que ver con todas estas ideas que Sergio también mencionaba en las intervenciones de Puiggrós, ¿no? Bueno, y renuncia porque aduce que no tiene el tiempo suficiente para dedicarse a la cátedra, absorbido por otras cuestiones. Y entiendo que esas otras cuestiones era su participación en la revista Crisis, ¿no? En 1973, también una publicación periódica señera de ese momento. Así que bueno, creo que ya voy cerrando, voy cumpliendo con el tiempo. Y en todo caso quedo abierta a lo que quieran aportar, consultar. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Cecilia. Estabas re bien con el tiempo, estás sobrada todavía. Así que, bueno, les agradecemos mucho a los dos. Ahora sí podemos abrir un espacio de preguntas, si quieren. Si alguien quiere sumar una consulta, los escuchamos. Si no, puedo romper el hielo yo y agregarles una pregunta a cada uno y después vamos juntando más preguntas si les parece. Bueno, voy en el orden que expusieron. Yo te escuchaba, Sergio, hablar sobre
lo performativo en términos de las cartas, ¿no? Esa dimensión performativa en la escritura de las cartas, y recordaba un trabajo que a mí me gustó mucho, que lo usé para mis propias investigaciones, que es un libro de Andrews sobre la Unión Soviética, Science for the Masses se llama, ¿no? Y él hace un trabajo muy interesante, un ejercicio muy interesante, que es observar lo que escriben distintas asociaciones al Estado. Partiendo de la idea de que esas asociaciones tienen siempre objetivos o demandas, pedidos para el Estado que son más o menos similares en el tiempo. Entonces lo que observa es cómo se le escribe al Estado zarista, cómo se le escribe a Lenin y cómo se le escribe a Stalin, ¿no? En unas décadas puede observar entonces cómo a demandas similares, ¿no? Porque la Asociación de Amigos de la Astronomía está pidiendo más o menos siempre lo mismo, ¿no? Fondos, acceso a determinadas cosas, cómo cambia el discurso, cómo cambia la estrategia discursiva para que ese pedido supuestamente tenga más éxito, ¿no? Y cómo cambia la justificación y demás. Ahora, yo lo pensaba para los casos que vos trabajás, ¿no? Donde hay esa ida y vueltas entre el intelectual y Perón en este caso. ¿Cómo pensás vos, cómo analizás vos esa relación entre forma y contenido, ¿no? Hasta dónde uno puede pensar esos cambios que vos observás en las cartas a lo largo del tiempo como parte de una estrategia discursiva y cómo diferenciás eso de la propia evolución intelectual de quienes escriben, ¿no? En ambos sentidos, digo, porque también en el propio Perón, como en Puigros. En fin, era una pregunta abierta, pero me interesaba ver cómo pensabas vos esto, ¿no? Cómo se maneja esa idea de la estrategia discursiva y hasta dónde eso supone una evolución en el pensamiento de quienes intervienen en ese intercambio epistolar, ¿no? O cómo por lo menos detectarlo. Bueno, nada, es una pregunta, a ver si es algo que habías pensado, ¿no? Y después te quería preguntar, Cecilia, eh, me parece re interesante el trabajo este sobre los estudios de la cultura popular, ¿no? Porque en parte son estudios sobre cultura popular, pero en parte se está construyendo el objeto de la cultura popular, ¿no? Porque no hay todavía una línea de investigación, un campo de investigación desarrollado a ese momento. A mí me queda claro, a partir de tu exposición y de algunas cuestiones que hemos leído, que eso supone una ruptura bastante grande con ciertas formas de trabajar en el campo, ¿no? Con el canon, con nuevos formatos, ¿no? Esta idea de la historieta, sacar la historieta como un subgénero de escaso valor y darle un reconocimiento, etc. Ahora, yo me preguntaba también cómo se lleva la producción de estos autores, de Ford particularmente, pero de los tres podría ser, con lo que el propio peronismo consideraba cultura popular, ¿no? Porque ese término de cultura popular tampoco es tan eh, inequívoco, ¿no? En el uso del peronismo, en las políticas culturales del primer peronismo. Digo, acá, ¿no? Ahí había grandes debates, ¿no? Vos mencionabas a Kohn, podríamos mencionar a Flavia Fiorucci, digo, bueno, ¿cuál era el eje de la política cultural del primer peronismo, ¿no? Y hasta dónde esa cultura popular significaba o una democratización de espacios antes cerrados a las clases medias y altas, o suponía, al contrario, o en paralelo, suponía la jerarquización de otras formas de expresión, ¿no? Nada, y yo me preguntaba en la intervención de este autor que vos trabajás, bueno, no solo cómo se lleva con el canon y con el campo en el que se inserta, sino cómo se lleva con la historia del primer peronismo en la intervención sobre la cultura. Pero bueno, esas son mis preguntas nomás y escuchamos a quien más quiera sumar.
¿Alguien quiere agregar alguna pregunta? Si alguien no se puede conectar al micrófono, puede escribir por el chat. Ahí, Sergio, Astesano, que estaba cercano al MOC, en una entrevista que le hace Arcomano, que Cecilia trabajó, cuenta en detalle esto que vos ponías en la primera parte, ¿no? La demanda por parte de Perón de que este grupo de intelectuales desarrollara, no la teoría revolucionaria, no habla de eso, sino la doctrina. Y Astesano dice que él empezó a hacer esa tarea a través de sus libros. Entonces hizo el de Industria para tomar independencia económica. Y en los 60 completó el del Martín Fierro con Justicia Social. Y bueno, como siguiendo las tres banderas, ¿no? Pero ahí hay un relato, y mismo menciona quién era el nexo entre el MOC y Perón, que era Solveira Cáceres, que era Guillermo, que era el que les daba el financiamiento para la revista Clase Obrera, que sacan creo que del 51 hasta el golpe militar. Digo, como es un relleno nomás de información, pero de ahí viene ese contacto, y él refiere a reuniones presenciales. Por lo que vos decías antes del ida y vuelta de una carta, si tuvo respuesta, no tuvo respuesta, cómo pues está mediado también por el encuentro cara a cara, ¿no? Yo solo como complemento. Entonces, si les parece, empiecen a responder mientras el resto... Dale, gracias. Muchas gracias, Hernán y Darío, por las preguntas y comentarios. Lo que decís, Hernán, es muy, muy, muy interesante y me hace pensar mucho. Había pensado en algo relacionado a eso, a raíz de lo que se suele decir, ¿no? De que Perón, según el interlocutor, decía una cosa o decía otra, ¿no? Entonces, yo lo que veo en las fuentes es que en realidad, si bien hay algo de eso es algo propio del género epistolar, ¿no? El hecho de que sea un género dialógico, como en todo diálogo que cada uno de nosotros puede tener con otra persona, siempre tenemos en cuenta al interlocutor a la hora de comunicarnos. Entonces, ¿cambia el discurso según el interlocutor? Sí, como hacemos todos. ¿Cambia tanto en el sentido de que dice una cosa y al mismo tiempo dice lo contrario? Yo encuentro más contraejemplos de eso que ejemplos. Es decir, que Perón se repite continuamente en un mismo momento histórico a distintos interlocutores de los más diversos. Sí hay desplazamientos a lo largo del tiempo, no necesariamente por la diversidad de interlocutores. Y por otro lado, Puigros muchas veces escribe lo mismo en las cartas a Perón que en sus libros, con un cambio de tono, ¿no? Por ejemplo, en la carta del 59 hay muchos elementos que están en el libro del 58, que es una compilación de artículos, que ahora se me fue el título, seguro que Darío lo tiene. El proletariado en la Revolución Nacional. Proletariado en la Revolución Nacional, exactamente. Y en el peronismo, sus causas, que después le prologa a Perón, también hay elementos que están textuales en carta que le escribe a Perón. Pero bueno, igual es muy interesante lo que decís, y aunque no tomo al autor que menciona sobre la Unión Soviética, sí, no lo mencioné hoy, pero sí está en el trabajo la mención a las cartas del primer peronismo, ¿no? Que vos estudiaste junto a otros y otras colegas, porque ahí yo encuentro que si bien los interlocutores son de otra naturaleza, yo hago una diferencia ahí
que la llamo rápidamente ciudadanos de a pie, por un lado, y dirigencias y militancias después del 55, como diferentes tipos de comunicación epistolar, pero sí encuentro ya ahí también una pista para pensar la performatividad, como la trabajaban sobre todo Mercedes Barros y otras colegas en algunos artículos, pero también como hiciste vos y otros colegas, y como el mismo Maracha, entre otros, de pensar la participación de la sociedad civil, la acción de asociaciones y de la sociedad civil en forma activa respecto del rumbo del peronismo. Entonces ahí hay unas pistas que sí me sirven para pensar las cartas del exilio también. Y respecto de lo astesano, sí, lo tengo como en una nota del pie, no lo sabía respecto de la entrevista de Romano, pero sí aparece lo mismo relatado en el libro de Astesano, Ensayo sobre el justicialismo a la luz del materialismo histórico, y también lo menciona Brenda Rupar en un artículo, así que sí, lo estaba siguiendo eso. Así que sí, lo de la teoría revolucionaria, aparte en el marco del Instituto de Estudios Económicos y Sociales también se da eso cuando Perón le dice, nosotros adoctrinamos a los que están en nuestras filas, ustedes a los que están por fuera de ellas, y aparece explícitamente la idea de teoría revolucionaria también en Astesano en este libro. Pero bueno, también como encontré la referencia a Lenin en el Quehacer de 1902, me pareció también interesante verlo como un origen más clásico del marxismo. Así que bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, igual. Muchas gracias, Hernán, porque yo estoy en el medio de mi investigación, así que me vienen muy bien, aparte, preguntas muy, muy certeras, muy... con respecto, claro, yo no pude presentar mucho, bueno, preferí no alargarlo tanto. Lo que vos mencionás, ¿no? La indagación sobre la cultura popular, que es un fenómeno de la segunda posguerra, ¿no? Algo que emerge, de hecho, y esto no lo mencioné, era importante, a este trío, a Ford, Rivera y Romano, en muchos casos dijeron, bueno, son los actores locales de los estudios que replican los estudios marxistas británicos, ¿no? Ellos mismos hablaron de eso en muchas circunstancias, siempre no con la necesidad de categorizar algo, poner una etiqueta, bueno, ellos son los que hacían en clave local lo que hacían los marxistas británicos. Y en realidad, sí, esta indagación sobre la cultura popular, yo presento, ¿no? Justamente es algo que interesa después de la segunda posguerra, donde, bueno, hay un montón de fenómenos que incitan a eso. Por ejemplo, el acceso masivo a la universidad, de sectores sociales que antes no podían, hubiera sido impensado que accedieran, ¿no? Y la cultura popular, bueno, la obra de Richard Hogarth, la cultura obrera en la sociedad de masas, ¿no? Que es un libro precioso, es un clásico que da cuenta, bueno, ¿qué consumían los sectores obreros? Y, por ejemplo, en los papeles de Ford hay anotaciones, ¿por qué le gusta a la gente leer? ¿No? Hay en Ford una vocación muy temprana por lo que hoy conocemos como sociología de la literatura. ¿Quién lee? ¿Cómo se conforman los públicos lectores? ¿Por qué lee la gente? ¿Qué le gusta leer? ¿No? Entonces, bueno, y en relación a esto, bueno, ese trabajo de Hogarth y el marxismo británico en general, y en Argentina también una indagación sobre la cultura popular que parte en la academia de una figura que fue un gran referente para Ford, que fue Jaime Rest, el adjunto de Borges en literatura inglesa en la UBA, de quien Ford decía, ahora no me acuerdo el término, pero el verdadero docente, el scholar, eso le decía, el scholar, el verdadero docente es Jaime Rest, ¿no? Borges no sabía el nombre de sus estudiantes, bueno, decía, el verdadero docente era Jaime Rest, ¿no? Su adjunto, especialista en literatura inglesa, pero también quien empieza a indagar en la cultura popular y quien introduce la lectura de Hogarth, ¿no? Entonces, y para Ford, Jaime Rest es una figura señera, muy importante, ¿no?
Entonces hay indagaciones sobre la cultura popular en esos años 50 también, que yo hablaba de la segunda posguerra a nivel mundial y que en Argentina tiene que ver con, bueno, el golpe de Estado que derroca el peronismo, ¿no? En esa situación revisionista donde se analiza qué pasó con el peronismo, qué pasó con esa sociedad que fue dada vuelta en esos 10 años, bueno, la cultura popular emerge, ¿no? Como tema también de indagación, desde distintos lugares, ¿no? Yo nombré a Jaime Rest, también José Luis Romero, bueno, Darío Pulfer tiene trabajos, también empieza a indagar con su idea de la vida histórica y de la historia social, también aparece una nueva lectura sobre la cultura y sobre lo popular. Héctor Agosti, desde la militancia en el Partido Comunista, ¿no? También lo nacional, lo popular, ahí el eje de lo nacional, y cómo las izquierdas empiezan a analizar lo nacional, ¿no? Y lo nacional después en relación a lo popular. O una figura del ámbito literario que fue Adolfo Prieto, muy importante, que empieza también a indagar sobre los públicos lectores, ¿no? Desde un enfoque sociológico de la literatura. Es decir, cuestiones que ahora están muy estudiadas, pero que en los años 50 eran muy novedosas, ¿no? Bueno, no sé, me extendí mucho en la primera... solo mencionar en relación a lo que vos decís con el vínculo con el primer peronismo, ahí aparece también algo muy generacional, ¿no? Y esto Romano lo dice, bueno, ellos fueron niños que se educaron en la escuela durante el peronismo, y ahí aparece el tema de la cultura popular muy asociada a la escucha de la radio y al tango, ¿no? Entonces eso también, la poesía es algo que está muy presente en Romano siempre, y en Fora en el inicio también, ¿no? Y muy asociado a la reivindicación de una cultura popular que en Argentina para ellos estuvo propiciada por el Estado. En oposición a lo que pasó en Estados Unidos, decían que la cultura popular se construyó contra el Estado. En Argentina, la cultura popular, el cine, la masividad en los años 40 estuvo asociado al Estado, a cómo el Estado incentivó con políticas públicas la cultura. Y en ese momento el Estado estaba administrado por el peronismo. Entonces está muy presente en ellos eso, ¿no? Así que bueno, me parece que más o menos... No sé si respondí, pero bueno, fui tratando de dar cuenta de cosas que no había dicho a partir de tus preguntas, ¿no? Bueno, abrimos a todos los que quieran sumar algún comentario, pregunta. Ahí, mientras la gente piensa una pregunta, Cecilia, te comento esto porque yo estaba reescribiendo algo y demás, revisando todas las intervenciones, o mejor dicho, las primeras intervenciones de Sarlo, incluso, en Punto de Vista, donde ella entrevista a estos referentes británicos, ¿no? En términos de la cultura popular, y muchas de las discusiones son similares, más allá de que Sarlo no las retome desde su propia producción en la misma clave. Digo, en los 70 esto está claramente muy... ¿no? Es un tema de discusión que está renovando las agendas académicas. Bueno, en realidad, gran parte de esta indagación, que está a partir de las lecturas, ¿no? Que en nuestro grupo venimos haciendo, pero yo la entrevisté a Sarlo por un trabajo previo, y gran parte de esta indagación tiene que ver con algo que ella me dijo al final de esa entrevista. Bueno, de hecho, Sarlo fue ayudante de Ford en Eudeva, ¿no? Ingresa así, como Ford coloca un cartelito, o Ford o alguien coloca un cartelito, necesitan una persona, un estudiante de letras que se sume a los equipos, y Sarlo responde a esa convocatoria y se suma, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tuvieron un vínculo también toda su vida, ¿no? Hasta los últimos años de Ford. Y ella, en esa entrevista me comentaba que estaba a fines de los 70, 80, haciendo los estudios sobre cultura popular, ¿no? Con su línea, y decía, y hay otra línea, no es la mía, pero que hace estudios muy interesantes sobre la cultura popular, que es una línea peronista de un trío, bueno, Ford, Rivera, Romano, o sea que había ahí, ¿no? Desde diferentes ángulos, un interés común por lo nacional popular.
¿no? Y por supuesto entonces por el peronismo. Muy bien. ¿Alguien quiere sumar algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Vamos. Bueno. Si nadie más quiere sumar nada, entonces les agradecemos de vuelta a los dos expositores. Todos trabajos muy interesantes. Tal vez, no sé si Darío, si vos querés sumar algo, o Sergio, o quien quiera, pero bueno, con esto estamos completando la última jornada de la semana UNIPE número 13. Pronto vamos a estar avisando para las actividades o cómo se va a reorganizar la actividad que se tuvo que suspender el lunes. Eso ya avisaremos, fecha y composición del panel o lo que fuese. Pero bueno, no sé si Darío, vos querés sumar algo más. No, estamos bien. Bueno, entonces les agradezco mucho a todos la participación. Eh, Muchas gracias, Hernán, por la coordinación y las preguntas. bueno, no, gracias a ustedes. Siempre un placer escucharlos. Gracias. Nos vemos. Bueno, Luego, gracias. saludos. Chao. Gracias a todos.